Macarena Olona, ¿qué tal? Buenas noches. Noches. Yo creo que usted ya no necesita presentaciones a estas alturas. Es secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. ¿Ustedes son partidarios de que tengamos pasaporte COVID obligatorio para acceder a determinados actos públicos, recintos, etcétera? Absolutamente no. Esta medida es claramente discriminatoria e inconstitucional. Tenemos que recordar que en España ninguna vacuna es obligatoria, tampoco la vacuna contra el coronavirus. De hecho, la Estrategia Nacional Sanitaria y en materia de vacunación lo que establece son recomendaciones. El problema es que el Gobierno de la Nación ha eludido su responsabilidad al albur o bajo el pretexto de esa cogobernanza que ha permitido que tengamos 17 reinos de taifas y que sean las comunidades autónomas las que en el ámbito decisorio propio vayan estableciendo unas medidas u otras. En España es un debate ficticio. Tenemos actualmente un 80% de la población vacunada. Únicamente algo más de 300.000 personas han rechazado la vacunación. Se han negado a vacunarse cuando han sido llamados. Y lo que tenemos que tener muy claro es que, se lo dice alguien que mañana que estamos de aniversario es hija de la democracia. Yo nací en 1979, es decir, ya nací con la Constitución Española de 1978. No he tenido que derramar sangre para ganarme unos derechos y libertades con los que nací ya dados, porque me los reconoce nuestra Constitución Española. Pero lo que estamos viendo a lo largo de estos meses de lucha contra la pandemia es algo salvaje desde el punto de vista jurídico, cómo se están vulnerando los derechos y libertades de los ciudadanos españoles con el pretexto de luchar contra esta pandemia. Y se lo dice alguien que tiene el honor de ser la responsable de los recursos ante el Tribunal Constitucional y que Vox puede decir que ha recurrido en solitario y ganado los ataques más salvajes contra la Constitución que ha cometido este Gobierno de España. Lo que pasa es que efectivamente ustedes lo han llevado al Tribunal Constitucional y ha dicho no era constitucional. Y muchos ciudadanos, tanto los que estaban de acuerdo en quedarse en casa como los que no, dicen, ¿y qué más da? Si a mí ya me encerraron y eso no tiene vuelta atrás, ¿y qué más da si yo ya he pagado la multa y eso no tiene vuelta atrás? No sé si sienta un precedente. Dudo que en estas circunstancias el Gobierno se atreva a plantear un nuevo estado de alarma, aunque esté vigente en toda Europa. Quizá ha servido para no volver a hacerlo, pero mirando atrás, ¿qué utilidad tiene? Se pregunta mucha gente. Bueno, coincido contigo por completo en que ese es el sentimiento generalizado de la ciudadanía y en algunos momentos, Ana, incluso el mío propio, te lo digo, porque la enorme satisfacción que puede suponer el estar escribiendo páginas en la historia del constitucionalismo español a través de estos recursos. Y estamos hablando del recurso contra el primer estado de alarma, contra el segundo estado de alarma, contra el cierre del Congreso. Queda deslucido desde el momento en el que el Tribunal Constitucional resolvió cuando ya habían concluido sus efectos. En el caso del primer estado de alarma podía tener una justificación, pero en el caso del segundo estado de alarma, que se acordó por 6 meses con el apoyo de toda la Cámara, salvo los 52 diputados de Vox, y por ser justos, Ana, el diputado de Foro Asturias, el extraordinario Isidro, pues es algo tremendo. Pero sí que ha tenido una efectividad práctica. La consecuencia más directa de la anulación del primer estado de alarma es que los 7 millones de euros recaudados en multas han tenido que ser devueltos por parte del Estado y las comunidades autónomas a los ciudadanos, 7 millones de euros. Y en el caso del segundo estado de alarma han sido 46 millones de euros. Entonces esto tiene una aplicación directa evidente, porque los ciudadanos 46 millones de euros en el segundo estado de alarma y 7 millones de euros en el primero. Era una pasta. Es muy importante. Es que quiero recordar que según los casos, por supuesto, la multa estándar eran los 600 euros, pero en algún caso eran 10.001 euros, que es un importe muy importante. Pero también tiene una trascendencia esencial desde el momento en el que es evidente, Ana, que ahora en la lucha contra esta o cualquier otra crisis ya tendremos unos mimbres claros y objetivos que son los determinados por el Tribunal Constitucional y que además se siguen incumpliendo, Ana, porque a pesar del pronunciamiento del Tribunal Constitucional encontramos que las comunidades autónomas están desoyendo por completo estos pronunciamientos y siguen aprobando normativas autonómicas que el Gobierno no ha recurrido, salvo en el caso de Galicia, en las que se aplican unas medidas absolutamente inconstitucionales para luchar supuestamente contra la pandemia, como es la vacunación forzosa, se está aprobando por ley autonómica, como es el confinamiento obligatorio por orden sanitaria, como es el repercutir los gastos de ese confinamiento obligatorio. Ana, o sea, llegamos a extremos en Galicia, inclusive, que no se hace en ninguna otra parte de España ni del mundo salvo China, la PCR anal obligatoria. Es que llegamos a un punto en el que
hay que tener en cuenta, y esto lo tienen que tener muy claro los ciudadanos españoles. Pero eso, la lucha... Es que eso que me está diciendo usted me está dejando pasmada. En Galicia eso es obligatorio. ¿Te pueden confinar ahora en este momento obligatoriamente? No solamente en Galicia, ¿En qué Ana. comunidad? Galicia, País Vasco, Baleares, Canarias, es el próximo que recurriré. O sea, son Valencia, Comunidad Valenciana, son comunidades autónomas que han ido aprobando unilateralmente una serie de disposiciones absolutamente dictatoriales que eluden por completo la Constitución, que prevén unos poderes extraordinarios a favor de la administración autonómica, las autoridades sanitarias y al margen de los jueces. Es decir, que no se prevé la intervención judicial para velar por los derechos y libertades de los españoles en cada ámbito autonómico. Pues hemos hablado del COVID y vamos a hablar de muchas cosas más, pero déjenme que les presente primero quién es Macarena Olona. Alicantina, madre, política y abogada del Estado. Macarena Olona, uno de los pilares fundamentales de Vox. Yo soy una privilegiada diputada andaluza, soy diputada por Granada. Aunque su andadura comenzó en su ciudad natal. Licenciada con premio extraordinario en Derecho, oposita para defender al Estado. Un camino que no se había visto en su familia. Su madre se dedicó al mundo inmobiliario, tampoco el de la política, donde ocupa un lugar importante en Vox. Sola o acompañando. Con el que yo digo que no puedo ni saludarme en la cafetería con Bildu. Pero siempre fuerte contra los partidos de la izquierda. Teniendo en cuenta que entre los firmantes están los filoetarras de H. Bildu, los antisistemas radicales de la CUP o la extrema izquierda de Podemos, podemos hacernos una idea de cuál es el tipo de democracia que se está reivindicando. Y con quien ha sido un objetivo claro durante muchos años. Cuando vemos que el vicepresidente Pablo Iglesias pone sus sucias manos narcocomunistas sobre el CNI. Y con sus socios de gobierno. Señor Marlaska, usted no tiene motivos para mirar por encima del hombro al señor Iglesias, porque participan de la misma catadura moral. También ha dejado frases célebres. ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Qué pasa, señor Iglesias? ¿Me está viendo? Que la cal ya no es tan viva desde la Moncloa. Mano dura de Vox que también le ha llevado a recibir críticas. Diputada, pija y mala persona. Sin amilanarse. Todo vale contra Vox, lo único que tenemos clarísimo es que los ciudadanos ven cada vez más claro que se trata de mentiras tras mentiras simplemente con el ánimo de atacarnos. En fin. Siempre cerca de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y decimos alto y claro, ¡viva la Policía Nacional! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Y viva España! Macarena, ¿cómo se ha alterado su vida personal, familiar, privada? Con estos parece que han pasado 2 siglos seguramente, pero son 2 años, ¿no? Solo en el Congreso de los Diputados. Desde luego, Ana, es tremendo cuando echo la vista atrás, porque además es que ha sido de una intensidad extraordinaria, ¿no? La labor de oposición que estamos haciendo, yo tengo que decir con muchísimo orgullo, como secretaria general en el Congreso de los Diputados de Vox, que somos el grupo más trabajador, y como secretaria general me corresponde revisar las iniciativas cada noche, y son unos leones. Es que es algo tremendo, cómo me llevan, vamos... Pues son ustedes muy poquitos. Quiero decir, muy poquitos en comparación, ya sé que son muchos diputados, pero en comparación, por ejemplo, con un grupo parlamentario socialista o con un grupo parlamentario popular que andan en torno a los 80, 90, 100 diputados, pues claro, hay que hacer el mismo trabajo pero repartido entre menos. Pues por eso se me pone una sonrisa inmensa. Por supuesto, el Partido Socialista en el Congreso no trabaja. Ellos dicen que su trabajo lo hacen a través del BOE, porque para eso están en gobierno. Pero tenemos mayor número de iniciativas registradas que el Partido Popular, teniendo el Partido Popular pues casi 30 diputados más que nosotros. Mi vida ha cambiado por completo, tal es así que, y lo tenía clarísimo, a los primeros que pedí autorización para dar un paso al frente, autorización, consentimiento, fue a mi ámbito familiar, porque tenía muy claro que tal y como está ahora mismo la política, iba a ser una lucha descarnada en la que a buen seguro incluso se iba a intentar jugar con malas artes para desacreditarme, atacando a nivel personal y a nivel familiar, con lo cual quería tener la seguridad que bueno, pues que todos entrábamos en esta nueva etapa, que es una etapa de servicio a los ciudadanos, como lo era mi anterior etapa como abogado del Estado, porque yo, cuando me preguntan cómo se define usted, siempre respondo igual, porque es lo que verás en hemeroteca. Cuando yo recién aprobada me hicieron una entrevista como abogado del Estado en el año 2009, respondía lo mismo: yo soy servidora pública y a eso he dedicado 5 años de oposición y 9 meses de examen para alcanzar mi sueño, y cuando conseguí alcanzar
alcanzar mi sueño, después de una media de 10 horas diarias estudiando en una habitación encerrada, en el año 2009 con 30 años, pues luego los 10 años siguientes fue tremendamente satisfactorio poder estar al servicio de los ciudadanos y luchar muy duramente la camiseta pública, sudarla mucho, algo que por supuesto sigo haciendo a día de hoy. Hay hemos revisado también sus intervenciones parlamentarias y hay ciertas personas con las que, no sé si será por las responsabilidades que le tocan y que tienen repartidas en el grupo, o será también por cuestión de fijación política o personal, a las que usted le tiene puesta la proa. Por ejemplo, ministro del Interior, por ejemplo, Irene Montero. Miren. ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, de la violencia, del maltrato? ¿Dónde está el límite, señora portavoz? ¿Dónde está el límite, señorías del Grupo Proponente Socialista? Si de verdad quiere que su ministerio, señora ministra, sea útil para España, lo mejor que puede hacer es disolverlo y destinar el dinero público de los múltiples sueldos que sustentan a la igualdad real entre españoles. Le puedo asegurar que ni las niñas abandonadas de Baleares, ni las mujeres engañadas del 8M, ni los millones de mujeres con unas necesidades reales echaremos de menos su ministerio de igualdad. Nuestra democracia se desangra. Yo acuso, señor Marlaska, yo acuso, dando voz a millones de españoles, que este gobierno socialcomunista está utilizando la crisis del coronavirus como una coartada para arrebatarnos nuestros derechos y libertades. Ha traicionado todos sus principios, es que alguna vez los tuvo, señor ministro Marlaska, y lo peor de todo, ha traicionado a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya cuando estaba amenazado por el Comando Vizcaya, como es el caso del coronel Sánchez Corbí y del coronel Pérez de los Cobos. Hay dos imágenes que muestran su degradación, ministro. Una de 2001, cuando usted era uno de los 6 magistrados que portaba el féretro de José María Lidón, vilmente asesinado por ETA, y otra del año 2019, diciembre pasado, cuando era uno de los ministros que aplaudía precisamente a los herederos proetarras en esta Cámara. ¿La mayor decepción ha sido Grande Marlaska? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Bueno, la mayor, detrás también, a nivel personal te lo digo, Ana, detrás de Pedro Sánchez. Yo soy de las personas profundamente decepcionadas con Pedro Sánchez porque confié en él, en esa moción de censura. Yo era de las personas que estaba indignadísima como ciudadana española con la política, viendo los casos tan graves de corrupción, y cuando Pedro Sánchez dio paso al frente y se erigió en gran defensor de la regeneración democrática. Hay que recordar su discurso tan extraordinario en la moción de censura contra Rajoy, en favor de esa regeneración democrática, de esa lucha contra la corrupción. Yo te tengo que decir que le creí, yo confié en él. ¿De verdad? ¿Que iba a convocar elecciones? Te doy mi palabra, por supuesto, que iba a convocar elecciones y que iba verdaderamente a ser la persona que consiguiese limpiar Moncloa y acabar con toda la corrupción de lo que hemos conocido y lo que estamos conociendo. Pero bueno, por centrarnos en el ministro del Interior, Marlaska. Lo de Marlaska no tiene nombre, y te lo dice alguien que ha combatido durante 6 años en el norte como abogado del Estado Jefe en el País Vasco, que fue un honor para mí poder estar al servicio de las víctimas del terrorismo de ETA, por supuesto de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en juicios contra nuestros agentes por torturas, siempre basado en denuncias falsas, y que yo no conocía personalmente al ministro del Interior, pero te puedo asegurar que era un referente en nuestro ámbito de información, en nuestro ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo que ha sido su trayectoria en la Audiencia Nacional en la lucha contra el terrorismo de ETA. Y de repente esto. Por eso, como yo le he trasladado en más de una ocasión, en su epitafio político, la palabra que quedará grabada a posteridad será la de traidor. Porque eso es lo que ha hecho, eso es su profundo crimen, que ha abandonado cualesquiera principios y, por supuesto, de su toga de magistrado ya no queda absolutamente nada, ni siquiera la sombra. Usted que conoce bien ese entorno del País Vasco, ¿se cree la promesa de Bildu y de su entorno de que no van a celebrar las excarcelaciones de presos? ¿O piensa a lo mejor que efectivamente no lo van a hacer, pero que eso tiene una contraprestación, que eso está pactado? Mira, Ana, aprovecho la oportunidad y mientras tengamos libertad de expresión, que por desgracia cada vez son mayores las amenazas, para decir claramente, en uso de mi libertad de expresión, que Bildu es ETA. Bildu es ETA. Y lo que tenemos ahora mismo es que ETA está en la dirección del Estado, como reconoció abiertamente el vicepresidente Pablo Iglesias. El anuncio que se hizo
un día antes de la toma en consideración de una ley que había registrado Ciudadanos, una ley que había sido elaborada por la Asociación Dignidad y Justicia, como sabes, asociación referente en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y en defensa de las víctimas del terrorismo, al igual que otras como la asociación, la VT, que tuvimos el honor de coincidir la semana pasada en la entrega de los premios en su 40 aniversario. Estuviste magnífica, te lo digo de corazón. Muchas gracias. Y de verdad fue un aire fresco estar allí otra vez de nuevo, sí, todos reunidos, y ver que hay esperanza, porque cuando yo estoy en el Congreso lo más triste es a veces el pesimismo que me invade, porque lo que ves es una fuerza mayoritaria, que es la que sustenta actualmente al Gobierno de España, con sus socios que tienen en común el odio a nuestra nación, entre ellos Bildu, cómo atacan todo lo que huele España. Y Bildu ha sido elevado a la mesa de los demócratas. Es la mayor traición que podemos decir que ha cometido el Partido Socialista, porque ha traspasado unas líneas rojas que nunca antes ningún partido se había atrevido a traspasar, ningún partido constitucionalista, incluido el propio Partido Socialista. Los ha elevado a la mesa de los demócratas como si fuesen un partido constitucional, Ana, y no es así. Bildu anunció a través del comunicado de ETA que iban a dejar de producirse los homenajes públicos a los etarras, porque al día siguiente en el Congreso iba a debatirse el pistoletazo de salida de una ley registrada, como te comento, por Ciudadanos, que precisamente modificaba la legislación española para poder prohibir esos onguietorris, y el Partido Socialista necesitaba una excusa para votar no, que es lo que hizo. Votó no y tenía la excusa, ¿no? Es que los de ETA ya han dicho que no van a volver a celebrar onguietorris, homenajes públicos a etarras. Esto es una indignidad. Esto es, desde luego, la mayor indignidad que puede cometer el Partido Socialista, como le están diciendo abiertamente las víctimas. Pero hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Mira, yo de las cuestiones más curiosas que me pasaron cuando llegué al Congreso y estábamos en debates, en el Pleno, es que de repente escuchaba la Guardia Civil torturadora desde la tribuna de oradores por parte de Esquerra o de la CUP o de Bildu, y todos callados. Yo saltaba como un resorte y levantaba la mano. Presidenta, pido la palabra. Yo, Javier Ortega o Iván Espinosa nos concedían la palabra y pedía la aplicación del reglamento de la Cámara para que se retirasen del diario de sesiones esas palabras tan ofensivas hacia una institución pública como es la Guardia Civil. Entonces pregunté, ¿no?, a otros partidos y dije, oye, de verdad, o sea, ¿habéis llegado a un punto en que esto ya lo deis como algo normal? Que se pueda llamar torturadores a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, y que aquí todos callados y que ya no se diga nada. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo se ha ido perdiendo poco a poco la batalla por incomparecencia. En el caso de Vox es una impresión, hay muchos principios y valores que ustedes transmiten, y hay otras muchas cosas que se dan por sobreentendidas y que probablemente no tengan nada que ver con la realidad, y otras tantas que a lo mejor se inventan. Mire, esta semana el Partido Popular y Vox en la Comunidad de Madrid han pactado un presupuesto en el que Vox ha pedido, por ejemplo, a obligación de educación para niños de 0 a 3 años, han modificado distintas leyes, el coste económico es mínimo y hoy lo contabilizaba un periódico. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué hay? Pues escuche lo que decía el alcalde, Martínez Almeida. Parece que Vox y Javier Ortega se sienten más cómodos con gobiernos desestabilizados que con gobiernos a los que dar estabilidad. Con Isabel Díaz Ayuso no tenían más remedio que aprobarle los presupuestos, porque para no aprobarlos tenían que votar con la izquierda. Javier Ortega no está pensando ni en los comunistas, ni en los socialistas, ni en el alcalde Almeida, ni sobre todo en los madrileños. Javier Ortega está pensando en la estrategia de Vox, que pasa en este momento por desestabilizar los gobiernos del Partido Popular. Es ridículo, y lo digo así, es ridículo decir que este es un gobierno comunista. Mire, yo me pregunto, ¿está, como dice la izquierda, Vox al lado del Partido Popular? Porque en la Comunidad de Madrid han llegado a un acuerdo, pero en el Ayuntamiento ya ve cómo está el alcalde. Pero me hago una segunda pregunta.
para hacer un presupuesto, ¿qué presupuesto haría Vox? O sea, Vox está a favor de subir los impuestos, de mantenerlos, de bajarlos. ¿Qué tipo de política económica haría para los ciudadanos? Porque esa es una decisión y una posición importante a la hora de tomar una decisión de voto. ¿Qué presupuesto haría Vox más allá de los principios ideológicos que obviamente han transmitido ustedes? Y luego hay una segunda derivada. A raíz de los pactos que han llegado a la Comunidad de Madrid, las redes sociales se rían el otro día con que se habían cargado todos los derechos de los LGTBI, que digo, bueno, pues esto era un presupuesto, pero si usted me lo explica, yo se lo agradezco. Pues a ver si soy capaz de sintetizar, porque hay mucho que contestar. Sí, ya sé que tiene mucha amiga la tele, es que tiene el tiempo muy medido. Y yo, hija mía, soy abogada y la concisión no es lo mismo. Lo primero, mi querido alcalde no está siendo sincero en esa contestación, en esas declaraciones públicas. Si Javier Ortega, si Vox no está apoyando sus presupuestos es porque el señor Almeida está incumpliendo todos y cada una de las promesas electorales que hizo a los madrileños y que hizo a Vox. Y el ejemplo más patente y más evidente es Madrid Central. Ana, nosotros somos claros. Es Madrid Central una restricción a los ciudadanos absolutamente ideológica que está manteniendo, que viene de Carmena y que tiene que ser derogada porque ya fue anulada por los tribunales. Así que cuando el señor Almeida cumpla, Vox estará al lado de las políticas que están al lado de los madrileños. Y el ejemplo más claro, que Vox no viene aquí a desestabilizar, ni a ir en contra del Partido Popular, ni a alinearse con la izquierda, lo tenemos en el caso de los presupuestos en la Comunidad de Madrid, que van a salir adelante por el apoyo de Vox. No es cierto que Vox no tuviese ninguna otra alternativa en el caso de la Comunidad de Madrid, porque lo acabamos de ver en Andalucía. No nos ha dolido en prendas a la hora de posicionarnos en contra de unos presupuestos, votase en el mismo sentido quien votase, en este caso fue el Partido Socialista y Podemos, cuando hay un flagrante incumplimiento de los compromisos que se han asumido con Vox, que son los compromisos por los que los ciudadanos nos han votado. En el orden económico, Ana, la respuesta es muy clara. Vox está a favor de no convertir en un auténtico infierno fiscal la vida de los ciudadanos, como pretende habitualmente la izquierda, porque no saben gestionar. Nosotros consideramos que es necesario reducir drásticamente los impuestos. Todos. Absolutamente, hay que reducir los impuestos, pero lógicamente nosotros defendemos un estado del bienestar que no pasa por las privatizaciones. ¿Cómo tenemos un estado del bienestar para los ciudadanos? Con unos servicios públicos suficientemente dotados, fuertes, con unos profesionales adecuadamente retribuidos, sea en el ámbito sanitario, sea en el ámbito de los profesores, por supuesto de las fuerzas y cuerpos de seguridad a todos los niveles. Entonces, ¿cómo equilibramos cuentas? Como en cualquier hogar. Si nosotros pedimos que haya una drástica reducción de impuestos, y eso es lo que está haciendo el Partido Popular en todas aquellas comunidades autónomas donde necesitan nuestro apoyo para sacar adelante las cuentas o cualquier ley, será necesario equilibrar las cuentas. ¿De qué manera? Si no es subiendo los impuestos, pues es reduciendo el gasto. ¿Cómo se reduce el gasto para que no se reduzcan servicios públicos a los ciudadanos? Pues muy evidente, Ana, reduciendo el gasto político. Esto es lo que ha ocurrido en Andalucía, que el gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín se han negado y que ha comportado que hayamos votado en contra de unos presupuestos que para el año que viene mantenían en la administración paralela andaluza que creó el socialismo durante los 40 años de corrupción roja 17.000 millones de euros destinados a chiringuitos. Y ya para concluir, y en aras de esa concisión, este próximo 16 de diciembre se va a producir en la Asamblea de Madrid un hito extraordinario por exigencia de Vox, que no se está cumpliendo en Andalucía, y es que, Dios mediante, se van a derogar leyes que son las que estabas mencionando, que son leyes sectarias, ideológicas, aprobadas por el gobierno popular anterior, como son la ley LGTBI, la ley trans, que son unas leyes misóginas, discriminatorias, que permiten la castración química, el bloqueo hormonal a nuestros menores, algo que es una aberración, y que, por encima de todo, comportan el borrado de las mujeres, como está diciendo el sector feminista más tradicional del Partido Socialista. Una ley similar la he recurrido en Canarias, te lo tengo que decir, una ley autonómica similar, y es la antesala de la ley trans que está en tramitación en Moncloa por la parte podemita, porque esto es el éxito. Curiosamente fue aprobado por el anterior gobierno popular en la Comunidad de Madrid, pero es el éxito de las tesis de extrema izquierda comunista. Es decir, en el gobierno de coalición es la parte podemita quien lo apoya y no hasta ahora el Partido Socialista, aunque ahora el Partido Socialista va perdiendo la batalla ideológica. A lo mejor no es tan curioso. En fin, se ha puesto... ¿La ha visto usted con el traje de candidata de Vox a la Junta de Andalucía? No sé si es que ya lo tiene en mente.
Yo te tengo que decir que he coincidido con los contertulios que han estado contigo previamente. Y es la pregunta, ¿no? O tú, cuando me han visto, he dicho, Macarena, te vemos un poco vestida de Faralaes. Hoy, la verdad es que, mira, también me tengo que sonreír mucho, Ana, si me lo permites, la licencia. No pude veros ese domingo, pero me comentaron que Carmen Lomana estuvo bastante crítica conmigo y con mi imagen y con mi forma de vestir en un programa anterior Yo tuyo. he tenido la tentación de ponerlo aquí, pero no me parecía muy elegante. Bueno, no recuerdo exactamente la palabra que empleaba, pero era como algo así de no tiene un estilo definido, no tiene ni idea. Me dijeron que fue bastante horrible cómo se dirigió a mí, sí, que dentro de, o sea, que desde luego lo que está claro es que yo no soy profesional de la imagen, que no cuento con profesionales, pero si me permites la licencia, o sea, lo que más me sonreía viendo en el vídeo extraordinario, que agradezco mucho a realización, el vídeo que habéis hecho tan... Bueno, pues que resume también la trayectoria y algunos cortes muy importantes, es que me veo con una cara de bollito, que es que me saca una sonrisa porque yo me subí más de 30 kilos en el embarazo y mi bebé cumple 2 años. Mira, vamos a hablar de feminismo. Fue algo muy duro, Ana? Cada kilo era un kilo de felicidad. Pero sí, fue algo, sí, pero hay que llevarlo encima de las piernas. Pero sobre todo, o sea, lo duro, porque yo recuerdo una entrevista con mi querido Dieter, algo extraordinario, compañero periodista en el radio, que me preguntó por teléfono, bueno, señora Olona, ¿y cómo se encuentra? Yo ya debía estar en el 7º mes de embarazo. Y mi contestación natural, porque no filtro en muchas ocasiones, sobre todo cuando estoy a gusto, le contesté, pues Dieter, estoy gorda y feliz. Y hay una imagen de mi presidente el día antes de dar yo a luz, porque yo di a luz por cesárea porque el peque no encajó bien, y estaba en el Congreso, porque teníamos, ya no recuerdo, la sesión de investidura, no sé qué teníamos. Y hay una imagen espontánea de mi presidente colocándome la silla. Es que no había forma de moverme, Ana. Es que hacía falta una polea, y gracias a Dios, pues él se dio cuenta y súper caballeroso, pues fíjate que esto con las mujeres que se dicen feministas en el lado izquierdo de la vida, lo verían como una ofensa, como una falta de respeto. ¿Qué hace un hombre que viene aquí como si yo necesitase ayuda? Te cuento otra anécdota. De las cosas más bonitas que me han pasado durante el embarazo es que también en la recta final no había forma, Ana. Yo además tampoco hice deporte, o sea, yo lo hice todo mal. Todas las recomendaciones que te dicen los médicos yo no seguí ninguna, solo trabajé. Gracias a Dios mi grupo me dejó un sofacito y es donde podía descansar después de comer poniendo las piernas en alto. No podía atarme los zapatos. Primero no me entraban los zapatos, iba con zapatillas ya en la recta final. Por eso te digo un poco lo de la imagen, ¿sabes? O sea, yo llevaba puesto lo que podía, no lo que quería. Y mi directora de comunicación, Rosa Cuervas, me decía que me veía guapa. O sea, que es que yo luego con distancia viendo las imágenes digo, Rosa, eres tremenda. Y todo esto para responderme si es candidata o no a la Junta de Andalucía. Pero por ponerle un lado también humano. Sí, no podía abrocharme los zapatos y tenía una comparecencia con vosotros. Y ante los medios de comunicación iba con los cordones desatados. Me vio un señor Ujier y me dijo, señoría, por favor, venga un momentito. Vamos, que no nos vean. Se agachó y me ató los cordones de los zapatos. Esa es de las anécdotas más tiernas que a mí me han pasado, no ya en el Congreso, sino en general. Así que esto que sirva como ejemplo frente a toda esta histeria feminista. No olvidemos lo que es la educación, lo que es el cuidar a una persona, me da igual el sexo, mujer, hombre, que se pueda ver en una situación de mayor vulnerabilidad. Y todo esto era para decirte que, desde luego hoy, Ana, después de esa intervención de doña Carmen, a quien no tengo el gusto de conocer, pero sí que tengo el honor de trabajar al lado de su hermano, Rafa Lomana, nuestro diputado por Albacete, que es un hombre extraordinario, un león, pues la verdad es que sí que me apetecía mucho ir de alguna manera, pues para decirle, mira Carmen, cuando tengo un poquito de tiempo y paso por profesionales extraordinarios como son en esta casa, tenemos una pues maquilladora maravillosa. Exactamente, que se lo he agradecido mucho, no soy tan desastre como ella quiso dar a entender. ¿Y en Sevilla? ¿Le vemos de candidata a Macarena Olona? ¿La vemos de candidata de Vox a la Junta de Andalucía? Pues siento, Ana, no poder decirte algo distinto. El traje ya como que va acompañando. Yo soy una enamorada. Me da la sensación. Soy una y el nombre, pues también. Es que yo soy Macarena de Granada. Claro. La verdad es que estoy deseando que el señor Juanma Moreno termine de deshojar la margarita y convoque de una vez las elecciones, porque será en ese momento cuando demos el pistoletazo de salida, cuando nuestro presidente y los órganos competentes en mi partido tomen la decisión y cuando podremos trasladar quién es el candidato o candidata a las elecciones. ¿Y si le dicen, Macarena, que te vas? Yo, Ana, como he hecho siempre en la vida desde que aprobé la oposición,
ni rehúso responsabilidades ni las demando. Entonces, absolutamente estoy a disposición de lo que mi presidente considere que tiene que ser mi siguiente responsabilidad. Pues será usted la candidata del partido, vea, de la ultraderecha. Usted es heredero de la ultraderecha de entonces, señor candidato. Es que solamente se puede llegar a una conclusión, después de haber escuchado al señor Espinosa. Con la ultraderecha no se compite, a la ultraderecha se la combate. Porque, señorías de Vox, ya se sabe que ustedes antes las mociones de censura las hacían con tricornios y con pistolas. Julio Anguita no lo diría. Menuda polvareda levanta usted con ese comentario, ¿eh? Bueno, desde la absoluta diferencia ideológica... ¿Es verdad que está a la derecha del Partido Popular o no? Yo es que, Ana, estoy convencida que cada vez los ciudadanos tienen más claro que esto hemos pasado la barrera. Sí, esto ya no va de derechas o de izquierda. Y Julio Anguita, poco antes de fallecer, lo dijo muy claro. Votar al honesto, al ladrón, aunque venga con la hoz y el martillo, no lo votéis. Por eso yo decía hace un par de días, me van los días, en Huelva, que verdaderamente ese espíritu de lucha obrera en quien lo vería representado Julio Anguita es sin lugar a dudas en Vox. Porque esto no va de derechas o de izquierdas, esto va de la voz auténtica que lucha por el pueblo. Y estoy convencida que las próximas elecciones andaluzas nos van a dar la oportunidad de asumir responsabilidades de gobierno y poder demostrar que Vox, donde está, es al lado del pueblo. Y que todo esto son fuegos artificiales que cada vez engañan menos a la ciudadanía, esas etiquetas y demonizaciones. Pues Macarena Olona, gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos esta noche, que siga celebrando lo que le queda, el cumpleaños de su hijo. Sospecho que la vamos a ver de candidata. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Ana, muchas gracias.